Bien, del control prenatal entonces ya hemos hablado un poco y dijimos que el control prenatal es la atención durante el embarazo, ¿verdad? A través de entrevistas o visitas domiciliarias, eso depende mucho de los recursos que tengamos y de la accesibilidad de la mujer embarazada. Si la mujer embarazada no llega a los servicios de salud, no asiste, no va por sus micronutrientes ni por su vacuna, nosotros procedemos a realizar visitas domiciliarias o al momento de realizar, por ejemplo, barridos, se aprovecha para poder garantizar que ellas tengan acceso a sus micronutrientes y también a la vacunación, ¿verdad? Y el control prenatal como tal, que este igual se puede realizar en casa, pero preferentemente en un servicio, ¿verdad?, de salud donde tenemos todo el material necesario y donde tenemos, por ejemplo, la camilla para realizarlo, tenemos los materiales, los instrumentos, también nos permite a nosotros escribir la atención que se le ha dado, si se le ha brindado algún medicamento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo voy a una visita domiciliaria y yo le hago el control prenatal en su hogar, yo puedo llevar los instrumentos porque puedo llevar un Doppler, puedo llevar un metro, lo que necesito. Pero, por ejemplo, no puedo llevar, bueno, los zigzags los podré llevar, pero, por ejemplo, si la madre al momento del control prenatal yo identifico que tiene algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad, al momento de salir del servicio yo no voy a saber qué tiene la mujer embarazada, entonces no puedo llevar el medicamento que requiere. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? Porque no puedo llevar el medicamento porque no sé qué tipo de enfermedad tiene, ¿verdad? Entonces es un poquito complejo en ese sentido, pero sí se puede realizar. Se puede realizar cuando, por ejemplo, las mujeres no asisten a los servicios. O, por ejemplo, en el momento de hacer barridos, yo aprovecho para pasar con las mujeres embarazadas e irles indicando y educando sobre la asistencia al servicio de salud para su control prenatal, ¿verdad? Entonces, este se realiza de esa forma con el objetivo de vigilar cómo va evolucionando el embarazo y para obtener también una preparación para el parto y la crianza, y porque esto es importante también. En el control prenatal no solo incluye pesar, tallar, dar micronutrientes, dar inmunizaciones, no solo implica eso, sí implica ir evaluando también cómo va el embarazo, si escuchamos frecuencia cardíaca fetal, cómo va el peso, sí, pero también nos sirve a nosotros para garantizar la información que requiere la mujer embarazada y que esté preparada para el parto y para la crianza. Sí, que esto también es uno de los temas que tendríamos que incluir dentro de nuestros programas educativos, ¿verdad? Sería la preparación para el parto, ¿verdad? Por ejemplo, cómo va a saber que ya está en etapa de parto, qué signos va a tener, eh, cómo se da ese proceso del parto. Y la crianza igual, al momento de tener ya a su recién nacido en casa, cómo lo va a cuidar, qué cuidado requiere, eh, cómo debe ser la lactancia materna, las inmunizaciones que requiere, toda la preparación sobre este aspecto posparto, ¿verdad? Y es parte de un proceso que nos va a servir a nosotros para fomentar la salud en la madre, en el feto y también en la familia en general. Y que eso pues también va a garantizar que los servicios de salud puedan brindar una atención completa. El control prenatal también es el conjunto de acciones y procedimientos con determinado tiempo, de manera correcta, que se le da a las mujeres embarazadas que no tengan factor de riesgo que condicione la salud materno-fetal. En realidad, pues el control prenatal se le da a toda mujer embarazada, pero implica mayor atención y mayor frecuencia de visitas cuando es un embarazo en riesgo. E incluso pues se evalúa la posibilidad de qué tan viable es el embarazo, ¿verdad? Porque si es un embarazo en riesgo, también se evalúa eso, si es un embarazo viable que puede llegar a finalizar, que sí están las condiciones tanto la madre como el feto de poder llegar al término del embarazo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del control prenatal para nuestros servicios de salud? Es importante para poder abarcar a nuestra población gestante, para poder abarcar también la adquisición de las inmunizaciones y de la suplementación con ácido fólico y sulfato ferroso.
pero también es importante para la mujer embarazada para llevar un embarazo saludable, para que durante el control que ella pueda asistir se pueda identificar algún riesgo durante el embarazo o incluso previo al parto. Y posteriormente también en el puerperio, a través del control que se le realiza, se puede identificar algún tipo de alteración tanto en la madre como en el feto. Entonces, la importancia es que nos ayuda a nosotros a prevenir cualquier factor de riesgo y mantener una atención constante, saludable, ¿verdad? Durante el embarazo. Los objetivos del control prenatal son evaluar el estado de salud de la madre y del feto, establecer también la edad gestacional, que esta más adelante la vamos a realizar también, ¿verdad? A través de eh, diferentes maniobras y también fórmulas que vamos a utilizar. Evaluar también los posibles riesgos que pueda tener durante el embarazo, tanto la madre como el feto, y corregirlos si son posibles de corregir. Planificar los controles prenatales, igual, esto nos sirve para poder planificar acá cuánto tiempo tiene que asistir la mujer embarazada, ¿verdad? Y qué atención debe dársele en cada una de esas visitas. Y claro, indicar ácido fólico y sulfato ferroso lo antes posible para la prevención de defectos del tubo neural, es decir, para prevención de anomalías congénitas. La frecuencia de los controles, esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a volverlo a repasar. La primera cita debe ser aproximadamente antes de las 12 semanas de gestación. La segunda cita alrededor de las 26 semanas de gestación. Tercera cita alrededor de las 32 semanas de gestación. Y la cuarta cita entre las 36 y 38 semanas de gestación. Son 4 citas. Estas pues se dan en diferentes etapas del embarazo, tanto al inicio, pero también durante y al finalizar o casi por finalizar la etapa del embarazo. Entonces sí hay que siempre recordar que se le da a conocer a la mujer embarazada que debe asistir a sus 4 controles para poder ir evaluando la evolución del embarazo, la evolución del feto, las necesidades de salud que pueda identificar o pueda tener la mujer embarazada y el tratamiento que requiere. En adolescentes ya dijimos que es un poquito más frecuente, ¿verdad? Que las citas son a cada 30 días a partir de la primera atención o a partir del primer control en la que llegue. Debe ser a cada 30 días hasta la semana 35, o sea, hasta los 8 meses de embarazo. Y el último mes de embarazo debe ser a cada 15 días hasta que llegue el parto, porque es donde se desarrollan mayores complicaciones o incluso porque se pueden presentar partos prematuros, ¿verdad? Especialmente porque son adolescentes. Y bueno, ya dijimos qué es lo que se realiza en la consulta o en el control. Se evalúan los signos vitales, se evalúa peso y talla, se identifican los signos y síntomas de peligro. También se controla la altura uterina después de 20 semanas de embarazo, que también más adelante vamos a ver cómo se realiza la medición de altura uterina. La edad gestacional, igual que la vamos a ver más adelante, cómo saber la fecha probable de parto. Importante también recomendar la realización de un ultrasonido o ecografía antes de la 24 semana de gestación para poder identificar cualquier anormalidad o identificar también cuál es la posición, bueno, como de manera general, identificar la implantación de la placenta y la bolsa de líquido amniótico. Identificar también a través de las maniobras de Leopold cuál es la presentación y la situación del feto, que también eso más adelante lo vamos a ver, y el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal de las 20 semanas en adelante. A partir de las 20 semanas en adelante, si tenemos Doppler, por ejemplo, es después de las 12 semanas, porque el Doppler pues, es un poquito más accesible identificarlo. Pero si no tuviéramos Doppler, pues a través de un fonendoscopio, a partir de las 20 semanas en adelante. Los movimientos fetales, que esto depende mucho de la madre, ¿verdad? Si es una primigesta o si es multípara. Y los movimientos fetales, pues si es una mujer multípara, regularmente los empieza a sentir desde las 18 semanas. Y si es una mujer primigesta, pues a partir de las 22 semanas, porque para las primigestas es un poquito más complejo identificar cuáles son los movimientos, ¿verdad?
También se identifica la ganancia o pérdida de peso, se le solicitan exámenes de laboratorio también en cada control para poder identificar si no hay algún tipo de infección. Aunque regularmente pues solo se le solicitan en la primera semana, pero en el primer control, y posteriormente solamente si tuviera algún signo o síntoma de infección o algo que no esté bien, pues se le solicitan los laboratorios. Ahora vamos a lo que nos corresponde, que es la evaluación nutricional de la embarazada, que aquí pues nosotros vamos a poder identificar cómo es el estado nutricional de la mujer embarazada, qué tipo de alimentación debe llevar, cómo voy a identificar si está adecuado peso o no, si requiere suplementación, si requiere aumentar la alimentación o si requiere disminuirla también. Entonces, regularmente si nosotros identificamos a la mujer embarazada antes de las 12 semanas de gestación, pues tendríamos que llevar a cabo los siguientes pasos. Pesar y registrar los datos, y ya creo que les había mencionado más o menos la semana pasada. Se le pesa y se le talla a la mujer embarazada. Cada mujer embarazada desde el primer control va a tener un expediente, pero también va a tener una cartilla de la embarazada, ¿verdad? O una ficha o un carnet de embarazada. Entonces, estos van de la mano y aparte la ficha clínica, ¿verdad? Entonces, en estos tres aspectos se tienen que anotar los recursos o las mediciones que nosotros realicemos. Entonces se coloca en la ficha clínica porque ahí nos solicita, más adelante vamos a ver la ficha clínica, pero ahí nos solicita colocar cuál es el peso y talla y el índice de masa corporal y si está en peso normal o no. Y entonces se pesa, pero también se registra. Eso es importante no solo en las mujeres embarazadas, sino de manera general. Yo peso, pero también registro, es decir, anoto donde corresponde. En el caso de la mujer embarazada, les decía, anotamos en el expediente clínico, anotamos en la ficha clínica y anotamos en el carnet de la embarazada, que también ahí nos permite colocar el peso y talla, ¿verdad? Y el índice de masa corporal. Puedo también realizar la medición de la circunferencia media del brazo, que ahorita les voy a explicar, que esta también nos permite identificar cómo es el estado nutricional de la mujer embarazada a través de una medición sencilla de la circunferencia del brazo. Interpretación de los resultados de la medición, ¿verdad? Después de medir la circunferencia del brazo, tengo que interpretar los resultados y por lo tanto, dependiendo de la interpretación, si está en un estado normal o no, pues yo oriento a la mujer embarazada. Si está en un estado normal o su peso está normal, pues yo la felicito y la motivo a seguir con la misma alimentación y con la misma rigurosidad para poder garantizar el estado nutricional. Y si, por ejemplo, tiene bajo peso, pues también orientarla sobre cómo debe ser su alimentación. Y si tiene peso elevado o sobrepeso, igual, ¿verdad? Cómo debe ser la alimentación adecuada, cuántas son las raciones o la cantidad de alimentos que debe consumir al día, etcétera. Y bueno, por lo tanto, pues también se evalúa la ganancia de peso durante todo el embarazo. Entonces, la medición de la circunferencia media del brazo se realiza de la siguiente forma. Para la medición se tienen ciertos instrumentos, que es este metro, y este metro ya está específicamente configurado para poder identificar el estado nutricional. Entonces, aquí este metro, si se dan cuenta ustedes, viene de colores, así como está en la imagen, así viene regularmente. Entonces viene, por ejemplo, según la medición, ¿verdad? Si está en color rojo, pues es una desnutrición aguda cuando mide menos de 11.5 centímetros. Es una desnutrición aguda moderada cuando está en 12 centímetros, bueno, de 11.5 a 12.5 es una desnutrición aguda moderada. Y el estado nutricional normal, que va más o menos mayor a 12.5, ¿verdad? Cuando es mayor a 12.5, pero hay un punto medio que vamos a ver en un momento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se realiza? Como esta es una cinta, ¿verdad? Es como una cinta métrica, es una tira larga. No solo no solo es el brazo que ustedes ven acá, sino que es una tira larga. Entonces, esa tira larga permite abarcar toda la circunferencia. Aquí tiene una abertura, entonces como es una medición, entonces usted lo hace como un metro, ¿verdad? Lo coloca a través o alrededor del brazo y entonces introduce la tira en este orificio y aquí está la flechita en donde va a llegar, ¿verdad? Y ahí nos va a indicar el número exacto de la medición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí colocamos nosotros
nosotros para medir dónde vamos a colocar el metro se hace de la siguiente forma. Nosotros identificamos el acromión, que ustedes ya saben cuál es el huesito del hombro. Entonces, al identificar ese huesito, nosotros aproximadamente pues identificamos la longitud total del brazo desde el acromión hasta el codo. Entonces, ¿cuál es la longitud total? Entonces, con su metro usted puede medir desde el acromión hasta el codo y a partir de ahí usted va a identificar la mitad. Donde identifique la mitad, ahí es donde ahí mismo usted le va a dar la vuelta y entonces va a enrollar la cinta, así como ve esta imagen, y entonces ahí va a identificar usted la circunferencia media del brazo. Entonces es sencillo, usted mide desde el acromión hasta el codo y entonces identifica la mitad y entonces ahí debe voltear la cinta y colocarla horizontal para que quede alrededor del brazo, así como usted ve en la imagen. Y entonces ya posteriormente pues vemos la medición, ¿verdad? Realizamos la medición, utilizamos nuestra cinta e identificamos cuál es el estado. Entonces, por ejemplo, en este caso, la media o la cantidad normal o el parámetro normal lo vamos a considerar como cuando se encuentra en 25. Ese es o sea, lo identificamos como normal, pero en realidad a partir de 12.5 para arriba, nosotros podemos identificar eso, o el estado nutricional o el peso como tal, como normal, ¿verdad? Pero de manera general, pues vamos a identificar que es en 25, ¿verdad? 25 es el parámetro normal que vamos a considerar. Entonces, como cada uno de las cintas, o sea, estas cintas vienen por color, entonces no es sencillo perderse, ¿verdad? Porque así nosotros identificamos cuál es el estado nutricional, siempre y cuando sepamos cuál es la interpretación, ¿verdad? Entonces, cuando realizamos la medición, ya posteriormente nos corresponde a nosotros orientar de acuerdo a lo que hayamos identificado, ¿verdad? Si por ejemplo está en estado normal, pues yo la felicito, yo la motivo a que siga adelante, yo la motivo a que pueda estar continuando con su alimentación normal, hidratándose, y entonces la motivo a que siga adelante con su nutrición, como hasta ahora, ¿verdad? Y si por el contrario, por alguna situación tiene cierta alteración nutricional, ¿verdad? Que por ejemplo está en desnutrición aguda, ya sea severa o moderada, pues igual se le da la orientación para que entonces ella pueda mantener su peso y aumentarlo, ¿verdad? Porque pues de la misma forma se debe identificar estos aspectos, ¿verdad? Entonces en el caso de la medición de la circunferencia del brazo, pues se considera normal mayor de los 12.5, aunque el promedio es de 23-25, en donde lo consideramos como un estado nutricional normal, y menor a 23 o menor a 12.5, pues también lo consideramos como un estado nutricional deficiente, ¿verdad? Ya según la clasificación. Y esto es importante entonces. Siempre es importante que identifiquemos ambos aspectos, no solo la circunferencia del brazo, sino que también identifiquemos peso y talla como tal. Aquí tenemos entonces una tabla en la que nos indica a nosotros cuál es la ganancia de peso mínimo que deberíamos esperar en las embarazadas. Si hablamos un poco de la circunferencia del brazo, ¿sí? Si nosotros hacemos la medición a través de la circunferencia de brazo, nosotros tenemos esta tabla en la que nos indica cuánto debe ganar de peso aproximadamente la embarazada si nosotros vamos a hacer esta medición. Entonces aquí, por ejemplo, está la columna A y B. La columna A nos dice libras que debe aumentar la embarazada con circunferencia de brazo igual o mayor a 23 centímetros. Y que entonces aquí nos indica cuánto debe aumentar aproximadamente en cada mes. ¿Sí? Entonces aquí está del mes 1 al mes 9 y entonces aquí nos indica, ¿verdad? Por ejemplo, en el mes 1, si la mujer al momento de identificar la circunferencia de brazo tiene una medición de 23 o más de 23, debe aumentar aproximadamente media libra.
Si, por ejemplo, es una mujer embarazada que en la circunferencia de brazo es menor a 23, nosotros vamos a identificar que debe aumentar una libra, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros identifiquemos en la circunferencia de brazo, así vamos a poder identificar cuánto aproximadamente debe aumentar. Si se dan cuenta, la mayoría de peso la debe aumentar en el segundo trimestre, o sea, en el mes 4, 5 y 6, que debe aumentar conforme se vaya desarrollando el embarazo, ¿verdad? Entonces, pero la mayor cantidad de peso se aumenta en el segundo trimestre y que, por ejemplo, si tiene una circunferencia igual o mayor a 23, debe aumentar 3 libras y si tiene menor a 23, debe aumentar 5 libras. Entonces, si se da cuenta, se compensa, ¿sí? Dependiendo de si está en estado normal o si por lo general está bajo, pues va a tener que aumentar un poco más, ¿verdad? Y de manera general o en resumen, pues debe aumentar durante todo el embarazo. La mujer embarazada con una circunferencia de brazo normal debe aumentar 17 libras y media, con una circunferencia de brazo normal. En el caso de las mujeres embarazadas que no tienen una circunferencia de brazo normal, deben aumentar 30 libras. Si se dan cuenta, es casi el doble de lo que deben aumentar porque su estado nutricional lo requiere, ¿verdad? De manera que entonces el estado nutricional favorezca tanto a la madre como al feto. Ahora, si por ejemplo, esto depende de cuándo detectemos a la mujer embarazada. Esto de la circunferencia de brazo es si nosotros la detectamos o si la mujer embarazada llega antes de las 12 semanas, o sea, antes de cumplir los 3 meses. Si por ejemplo, la mujer embarazada llega después de los 3 meses, a su primer control, ya nos corresponde a nosotros identificar el índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces, de manera general, digamos que cuando llega la mujer embarazada al control prenatal, si llega antes de las 12 semanas, nosotros la evaluación nutricional la hacemos a través de la cinta y circunferencia de brazo. A partir de las 12 semanas en adelante, es decir, a partir de los 3 meses en adelante, ya nos corresponde hacer esta evaluación nutricional a través del índice de masa corporal y de la tabla de estado nutricional. Entonces, ustedes ya saben cómo identificar el índice de masa corporal, porque de este ya hemos hecho ejercicios. Entonces el índice de masa corporal tiene una fórmula y la fórmula nos dice que es el índice de masa corporal va a ser igual al el peso en kilogramos dividido la talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta juntos y posteriormente ya les voy a dejar otros ejercicios para que ustedes vayan practicando. Entonces el ejercicio es el siguiente. Es una embarazada con 26 semanas de gestación que pesa 143 libras y mide 1.62 metros de altura. Entonces, aquí nos dice que hay que controlar el índice de masa corporal y luego clasificar en esta tabla, pero yo necesito que ahorita vayamos trabajando esto y que ustedes vayan realizando el índice de masa corporal que ustedes ya saben hacer. Entonces, aquí está la fórmula igual. Esa ya la saben, ¿verdad? Entonces ya saben cómo realizarlo. Aquí nos dice que pesa 143 libras y mide 1.62 metros de altura. Entonces yo necesito que usted identifique cuál es el índice de masa corporal de esta mujer embarazada. Ahorita no nos interesa cuántas semanas. Ahorita necesito saber cuál es el índice de masa corporal. Cuando nos corresponde clasificar, ahí sí ya me interesan las semanas, ¿verdad? Pero mientras tanto, necesito que por favor trabajemos esto, que hagamos la medición de índice de masa corporal. Ustedes tienen la fórmula, ¿verdad? Entonces solo les voy a dejar esta diapositiva para que copien. Que ya vimos que las que se tendría que aplicar pues serían la de TB, ¿verdad? Y también la de la influenza. Entonces aquí está la gráfica de la vacunación, ¿verdad? Con TD en embarazadas. En el caso de que sean embarazadas mayores de 15 años y que vivan en un lugar sin riesgo de tétano neonatal, ¿verdad? Entonces aquí nos indica que la dosis es de 0.5, son 5 dosis. La primera dosis es al primer contacto, la segunda un mes después, la tercera 6 meses después, el primer refuerzo 10 años después y el segundo refuerzo igual, 10 años después del último refuerzo.
Y si fuera, por ejemplo, en una mujer embarazada, pero que vive en un lugar con riesgo de que se desarrolle tétanos neonatal, pues ahí cambia un poco, ¿verdad? Entonces igual, son 5 dosis de 0.5 y la diferencia son en los refuerzos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dosis igual es en el contacto, la segunda es después de la primera, un mes después de la primera, la tercera 6 meses después, y en los refuerzos que en lugar de 10 años es un año después, ¿verdad? En ambos. Y esto en el caso de menores de 15 años igual nos indica cómo debe ser. Eso depende del antecedente o según esquema de vacunación. Si tiene esquema completo, o sea, durante la infancia se le administró su esquema completo, pues solo se le administra un refuerzo. Si está incompleto, se le continúa el esquema según donde haya quedado. Si, por ejemplo, solo recibió la primera dosis, entonces se le coloca la segunda, la tercera, los refuerzos. Sin antecedente, o sea, si nunca se ha vacunado, pues se inicia el esquema de cero. Y la vacunación contra la influenza, que también es una de las que se les aplica, esta pues también es de 0.5, es la vacuna contra la influenza para el adulto, por vía intramuscular en la región deltoidea, 2 dedos abajo del acromion, en cualquiera de los 2 brazos. Dentro de los cuidados o dentro de la orientación que hay que darle también en el control prenatal o cada vez que llega a control la mujer embarazada están los siguientes. Orientarla sobre la importancia del control prenatal, ¿verdad? Especialmente en mujeres que viven en áreas rurales y que se rehúsan mucho a asistir a los servicios, se les orienta porque regularmente solo llegan a al primer control y luego no se aparecen, pero siempre es importante orientarlas para que siempre asistan a su control prenatal, la importancia, la necesidad de que ellas asistan a su control prenatal. Promover la paternidad y maternidad responsable, igual si cuentan con el padre, pues sería importante involucrarlo en la atención prenatal para que también esté al pendiente de este proceso de embarazo. Orientarla sobre los signos y señales de peligro que vimos la semana pasada, que sí, durante cada trimestre pues se debe identificar cuáles son estos signos de peligro y si identifica alguno de ellos pues debe asistir inmediatamente a un servicio de salud. Que de hecho esto es importante orientarlas para evitar una de las demoras. Más adelante vamos a ver las 4 demoras que retrasan la atención en el embarazo o atención prenatal. Estas 4 demoras pueden ser, si no, bueno, si están presentes estas 4 demoras, pueden llegar a una mortalidad materna. Entonces, estas 4 demoras son prevenibles y una de ellas es que la madre conozca los signos y señales de peligro, pero no solo que los conozca, sino que también al momento de identificar alguno asista inmediatamente al servicio de salud. Entonces, vamos a irlos viendo. Preparar el plan de emergencia familiar, también que este es importante implementarlo en las familias. La alimentación y la suplementación, importancia de la salud bucodental, la lactancia materna exclusiva, planificación familiar y prevención de infecciones de transmisión sexual. Bueno, y estos son los signos y síntomas de peligro en el embarazo, ¿verdad? Que ya habíamos visto cuáles se presentan en el primer trimestre y cuáles en el segundo y tercero, que en el segundo y tercero es donde regularmente se presentan más, especialmente porque ya es la culminación del embarazo y por lo tanto eso afecta la movilidad, afecta la presión, afecta la estabilidad hemodinámica de la mujer embarazada, porque como tal pues ya es un esfuerzo doble, es una etapa de fatiga y es una etapa en la que regularmente hay mucho riesgo de que se desarrolle la alta presión u otras alteraciones. En el caso de las mujeres embarazadas en adolescentes, o sea, embarazadas adolescentes, de la misma forma se les debe orientar, solamente que en estos casos, pues claro, hay que considerar ciertos aspectos de riesgo, ¿verdad? En el caso de las mujeres adolescentes embarazadas, hay que identificar sus factores de riesgo principales, hay que también identificar cuáles son sus factores protectores, ¿verdad? ¿Qué factores son los que protegen a la adolescente y cuáles son los que las ponen en riesgo? Que esto también ya lo vimos. También hay que orientarla sobre los cambios físicos y corporales que van a tener durante los trimestres, porque claro, es algo desconocido, es algo diferente, es algo que no es tan común y que definitivamente para ellas va a ser un poco complejo asimilar, ¿verdad? También se le tiene que preparar psicológica y físicamente para el nacimiento del recién nacido. Esto ya se les he dicho anteriormente, a la mujer embarazada no solo se le orienta sobre el embarazo,
sino que también se le debe orientar sobre el parto y sobre el puerperio, sobre el cuidado de su recién nacido. También se le orienta sobre su alimentación, sobre la actividad física y sobre la información de lactancia materna y alimentación complementaria, ¿verdad? Aunque esta de alimentación complementaria, esta la podemos hacer todavía en el puerperio, ¿verdad? Posparto se le puede dar esta información como para que no la llenemos de tanta información y que eso le cause ansiedad. Durante el embarazo podemos hablarle de lo básico. Y posteriormente o en el posparto ya podemos implementar la información sobre alimentación complementaria. La prevención de consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad y afectividad, paternidad y maternidad responsable, métodos anticonceptivos después del parto y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Y son molestias porque como su nombre lo dice realmente provocan mucha molestia, mucha dificultad emocional y física para poder realizar ciertas actividades. Entonces verdaderamente las molestias más comunes en el embarazo se dan a causa de que el cuerpo de la mujer va a cambiar drásticamente en general, ¿verdad? No solo es en el crecimiento abdominal, sino de manera general el cuerpo va a verse afectado por diferentes cambios, tanto fisiológicos como morfológicos, y que esto puede ser incómodo en algunos momentos. Estos cambios pueden ser incómodos, pero la mayor parte del tiempo suelen ser normales siempre y cuando cumplan con las pautas y que en dado momento pues también no dificulten su estado de salud, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, veo que ya está afectado su estado de salud, si, por ejemplo, tiene disnea, si tiene fatiga, si tiene demasiadas complicaciones en su salud, tampoco ya lo vamos a considerar normal, ¿verdad? Entonces, hay un parámetro de normal, ¿verdad? Hay ciertos patrones, hay ciertas molestias que van a ser normales por el cambio hormonal y físico que va a tener la mujer embarazada, pero también si esto aumenta o si esto no está en los parámetros normales, también puede ser una complicación tanto para la madre como para el feto. Una de las complicaciones son las náuseas y vómitos, que estas son muy frecuentes, especialmente en el primer trimestre, y que de hecho ya dijimos que si después del primer trimestre no desaparece, esto ya sería considerado como una patología llamada hiperemesis gravídica, y que como tal requeriría un tratamiento importante con medicamentos para poder mantener también el estado normal de la mujer por la deshidratación que produce. Entonces, pero las náuseas y vómitos dentro del primer trimestre son considerados normales. Sin embargo, después de este trimestre ya deberían ir disminuyendo. Entonces, la hiperemesis gravídica es una forma grave y persistente de vómitos durante el embarazo. Entonces, aparte de que es grave, es persistente, o sea, que continúa, después del primer trimestre continúa excesivamente, incluso que eso puede dificultar el estado nutricional, ¿verdad? Porque en algunos casos las mujeres embarazadas devuelven todo, ¿verdad? Vomitan todo, no pueden consumir ningún tipo de alimento y eso hace que su estado nutricional se pueda ver afectado y que también incluso puedan llegar a una deshidratación. Y que claro, otra de las complicaciones u otro de los efectos que puede tener es que no va a consumir los suficientes alimentos para proporcionar energía al organismo. Entonces, aparte de tener deshidratación, de vomitar lo que consume y de disminuir su estado nutricional, no va a tener la energía necesaria para poder desarrollar sus actividades. Entonces, las náuseas y vómitos ya dijimos que las vamos a considerar normales hasta cierto tiempo. Después de este tiempo, pues ya hay que valorar por qué se está produciendo y entonces hay que dar un tratamiento adecuado para evitar las complicaciones posteriores. En este caso, pues también la cetosis, ¿verdad? O como tal, la intoxicación o la dificultad que tiene la madre para poder alimentarse y mantener su estado nutricional y que todo lo vomite puede causar también fatiga, mal aliento, mareos y otros síntomas. Cuando se padece esta hiperemesis gravídica, la deshidratación es muy grave porque hay una pérdida considerable de electrolitos, de líquidos, y si, por ejemplo, la madre tampoco se hidrata, no consume líquidos, pues también el cuerpo va a llegar a una deshidratación grave.
Entonces es importante que el cuerpo funcione de manera normal, pero si está presente esta enfermedad, pues es un poco complejo y por lo tanto hay que recibir un tratamiento para evitar que entonces se llegue a una deshidratación y descompensación de las funciones del cuerpo. Los signos de alarma que podemos identificar, por ejemplo, bueno, como les digo, las náuseas y vómitos son normales en determinado tiempo, pero hay ciertos signos de alarma que a mí me pueden indicar que ya hay una alteración, que ya no es normal y que requiere un tratamiento un poquito más especializado, como cuáles, si tiene dolor abdominal, si hay signos de deshidratación. Dentro de los signos de deshidratación, acuérdense que están, por ejemplo, la turgencia de la piel, la sequedad de las mucosas, si tiene, por ejemplo, menor cantidad de excreta de orina, si no suda, si tiene sed excesiva, si tiene palpitaciones o taquicardia y tiene mareos al ponerse de pie, esos son signos de alarma o de peligro. Si hay fiebre, si hay vómitos con sangre o de color negro parecidos por ejemplo, los pozos del café o que son, por ejemplo, de color verde, o sea, una consistencia que no sea normal, que no sea la típica. Entonces también hay que considerar estos aspectos porque ahí nos estaría indicando que ya requiere un tratamiento más específico porque entonces ya hay otras alteraciones, ya puede ser causado por otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Porque, bueno, de manera general vamos a decir que las náuseas y vómitos suelen producirse por los cambios hormonales, pero también en dado caso nos pueden indicar algún tipo de enfermedad. Entonces sí, siempre hay que considerar si hay otros síntomas que pueden indicar otra alteración. También si hay ausencia de los movimientos fetales cuando tiene más de 24 semanas, ese es un signo de alarma. Si la madre tiene confusión, si está débil o se le duerme un lado del cuerpo o se le dificulta hablar o ver o incluso tiene desmayos y los vómitos que persisten o empeoran. Entonces estos son signos de alarma. ¿Cuál es el tratamiento que requiere la mujer embarazada en caso de tener estas náuseas y vómitos? Si por ejemplo son náuseas y vómitos causados como tal por el embarazo y que son en el primer trimestre, los tratamientos o los cuidados que se les recomienda es que beban o coman en pequeñas cantidades con más frecuencia, ¿verdad? De 5 o 6 comidas pequeñas al día. Entonces es un poquito más accesible porque si, por ejemplo, la madre solo consume 3 veces al día, pero en cada vez consume demasiado alimento, eso no, bueno, el estómago y el aparato digestivo no va a mantener todo en su lugar. Entonces eso va a producir las náuseas y vómitos. A diferencia de si come y bebe en pequeñas cantidades con más frecuencia, o sea, 5 o 6 comidas al día, pero pequeñas, eso garantiza que el aparato digestivo lo reciba de mejor manera. También sería importante que coma antes de tener hambre, ¿verdad? Para que sacie de manera correcta y consuma lo necesario. Y pues otras recomendaciones serían que coman alimentos suaves como los plátanos, arroz o papillas de frutas o verduras y pan tostado. Otro sería que también consuma cubitos de hielo o bueno, que se los coma para también disminuir las náuseas y vómitos, ¿verdad? Ahora, si es en caso de que sean unas náuseas y vómitos o que sea ya hiperemesis gravídica, ya requiere tratamiento, ¿verdad? Tanto con medicamentos como suero y todo para mantener el estado de hidratación. El siguiente sería el estreñimiento, que también es uno de los síntomas o molestias que pueden presentar las mujeres embarazadas. El estreñimiento pues es algo normal que está presente durante el embarazo. No es una enfermedad, sino que como tal es un síntoma, ¿verdad? Es una molestia por los diferentes cambios fisiológicos del cuerpo y que eso pues puede producir el estreñimiento o que incluso en otras ocasiones también puede ser por los malos hábitos higiénicos o dietéticos. Quiere decir que yo no lleva una buena alimentación o su patrón de evacuación no es el adecuado, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Aumentar la ingesta de líquidos, por supuesto, los 8 vasos al día o pueden ser jugos o licuados de frutas al día, ¿verdad? El aumento de líquidos favorece a la ablandación de las heces y eso garantiza que pueda disminuir el estreñimiento. Importante el consumo de fibra también o alimentos que contengan fibra, que eso también disminuye el estreñimiento, que pueden ser diferentes frutas o pueden ser otro tipo de alimentos.
Y el ejercicio. La actividad física también favorece la disminución del estreñimiento, como caminar, natación u otro tipo de ejercicios o actividad física que realice la mujer embarazada, pero que eso disminuya el estreñimiento. Entonces, hay diferentes formas de disminuirlo o de evitarlo, pero como tal es un signo normal. Sin embargo, si no hay una mejoría en este, pues también requiere tratamiento. ¿Cuáles son los signos o cuáles son los factores que promueven el estreñimiento durante el embarazo? Como tal el embarazo, ¿verdad? Como tal el embarazo produce que por los cambios fisiológicos, pueda alterarse y que entonces esto produzca el estreñimiento. Otro podría ser que la cantidad de hierro, calcio o antiácidos pues no es el adecuado. Es el aumento de progesterona, que este es tan presente también, este puede ser causante del estreñimiento. Y la disminución de la mutilina, que esta es una sustancia que hace o que permite la movilidad intestinal, y entonces esta disminuye y por lo tanto eso enlentece o hace más lento el tránsito intestinal, y eso quiere decir que también favorece a la absorción de agua por la mucosa del colon. Entonces toda el agua se absorbe o lo absorbe la cierta parte del intestino y como tal las heces se endurecen, ¿verdad? Y eso provoca el estreñimiento. Entonces hay diferentes factores que pueden producir esto, pero siempre hay forma de prevenirlos o de mantenerlos disminuidos. Otra de las molestias son las varices, que estas las vamos a definir como una dilatación, como un aumento de origen patológico de los vasos sanguíneos localizados en algunas regiones, y que estas se producen a causa del estado de embarazo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de las varices? Hay diferentes causas. Algunas de ellas son que por el aumento del volumen sanguíneo, a causa de que ahora no solo es un volumen sanguíneo para la madre, sino que también para el feto, esto aumenta, ¿verdad? Aumenta la cantidad de sangre que produce el cuerpo y eso origina también un incremento en la carga de cada uno de los vasos sanguíneos. Y eso favorece a que se creen estas varices, especialmente en las piernas, porque entonces ahí no llega directamente el retorno sanguíneo, ¿verdad? Y eso favorece a que se produzca. También cuando hay una disminución de la velocidad del retorno venoso desde las piernas, debido a la presión que ejerce el útero sobre la vena cava inferior, obstaculizando el flujo sanguíneo. Igual, el útero va aumentando, el útero va creciendo y eso favorece a que esto pueda presionar una de las venas más importantes que lleva todo el flujo sanguíneo al cuerpo, y que entonces eso dificulte que el riego sanguíneo llegue hacia todas las partes del cuerpo. Y entonces regularmente no llega hacia todo el cuerpo y eso dificulta el flujo sanguíneo y eso favorece que produzcan las varices, ¿verdad? Es un estancamiento que se produce. Bueno, entonces estábamos viendo algunas de las molestias más frecuentes que puede presentar una mujer embarazada y que aunque en algún momento pueden llegar a ser normales, también en determinado momento pueden llegar a complicarse y eso pone en riesgo la vida tanto de la madre como del feto. Estábamos viendo un poquito sobre las varices, que estas pues son la dilatación de ciertos vasos sanguíneos y que como tal pues usted a través de la piel lo puede observar, así como usted ve aquí en la imagen, y que puede ser por diferentes causas. Como ya habíamos mencionado algunas, por el aumento del volumen sanguíneo y que eso hace que la carga sea más fuerte para todo el cuerpo y que por lo tanto también a nivel de las piernas sea dificultoso movilizarse y se fatiga con más frecuencia. Otra es que se disminuye la velocidad del retorno venoso desde las piernas. ¿Por qué? Porque el útero hace presión en uno de los vasos más grandes que lleva todo el flujo sanguíneo. Entonces, cuando el útero presiona, eso obstaculiza que todo el flujo pase y por lo tanto se estanca y eso produce que aparezcan las varices. Hay otros factores de riesgo para que aparezcan, por ejemplo, la edad. Depende mucho la edad, también el número de embarazos, si ya son multíparas en este caso, hay mucha más probabilidad de que se produzca, o si por ejemplo son embarazos gemelares, etcétera, ¿verdad? Factores hereditarios también, si por ejemplo pues la madre de la embarazada presentó varices, pues también puede ser
que en este caso la mujer embarazada las pueda presentar. Cuando hay un aumento de la hormona progesterona y la relaxina, que estas son las que causan el relajamiento de las paredes de todos los vasos sanguíneos de la misma forma, ¿verdad? Si esta aumenta, eso hace que se relajen demasiado los vasos sanguíneos y que también eso aumente el volumen, aumente el peso y eso disminuya la capacidad de la mujer para poder realizar sus actividades. ¿Cuáles son los síntomas? Regularmente la mujer embarazada con varices va a presentar piernas que le pesan, ¿verdad? Que están adoloridas. Las venas pueden ser visibles y engrosadas o gruesas. Y la piel alrededor de esas venas, pues que al contacto sea dolorosa o que incluso la mujer embarazada sienta picazón, ¿verdad? O ardor. Hinchazón ligera de los tobillos y dolor al caminar, igual. Y venas que se abultan y tienen aspecto de cuerdas, tipo cuerda, igual. Eso pues depende de la característica, pero regularmente pues suelen abultarse y se ven a través de la piel. Puede tener también hormigueo o como que se está adormeciendo y calambres. ¿Cómo se previenen estas varices? Esta puede prevenirse a través de baños de agua templada y fría en las piernas. ¿Por qué de agua templada y fría? Acuérdense que el calor produce vasodilatación y eso produce que los vasitos se abran más. Entonces lo que queremos es que los vasitos se cierren, pero que, bueno, tal vez no que se cierren al 100%, sino que se mantengan en estado normal para que esto no se produzca. Entonces, regularmente se les recomienda que se bañen en agua tibia o fría, especialmente en las piernas, que es donde regularmente aparecen, ¿verdad? Que realicen actividad física, porque la actividad física pues no está prohibida en las mujeres embarazadas, a menos de que implique, por ejemplo, un riesgo de aborto, pero de lo contrario, pues puede realizar una actividad física moderada que tampoco ponga en riesgo su salud. Y que eso también va a favorecer que el retorno sanguíneo suba, ¿verdad? Que se movilice y que no se estanque a nivel de las piernas. Mantener las piernas elevadas cuando sea posible, igual mantenerlas o colocarlas en Trendelenburg. Y esto favorece también que el retorno sanguíneo llegue hasta el corazón y todas las partes del cuerpo y que no se estanquen solamente a nivel de las piernas. Vamos a ver también otra de las molestias más frecuentes que sería los mareos, que también esto es muy común, especialmente en el primer trimestre, ¿verdad? Que es donde hay mayor cantidad de síntomas, que posterior al primer trimestre ya tendrían que ir desapareciendo. Los mareos durante el embarazo, pues suele sentirse aturdida, cansada, que pues presenta desvanecimientos, ¿verdad? Y que a medida de que el organismo se va adaptando a ese embarazo, pues ya suelen disminuir o desaparecer incluso. Durante el embarazo, el sistema cardiovascular o a nivel del corazón va a hacer muchos cambios para adaptarse a que ahora no solo va a producir volumen de sangre para la madre, sino que ahora va a producir volumen de sangre tanto para la madre como para mantener al bebé. Y el volumen de sangre del organismo va a aumentar hasta un 40 o 50% para que entonces el corazón de la madre sea compensado, pero que también a nivel fetal él reciba lo necesario. ¿Cómo pueden prevenirse estos mareos? Y tal vez no prevenirse, sino qué debería hacer en el caso de que presentara mareos también. Acostarse del lado izquierdo es una posición bastante cómoda para las mujeres embarazadas. Regularmente si se acuesta del lado derecho es muy incómodo, no le permite dormir. ¿Por qué? Porque regularmente ahí están los vasos sanguíneos más grandes. También se acumula la mayor cantidad de órganos por ese lado y entonces eso dificulta que pueda descansar bien. Y del lado izquierdo pues es un poquito más favorable, ¿verdad? Produce una mayor relajación, mantiene también la oxigenación y la circulación. Evitar estar demasiado tiempo de pie también, por ejemplo, bueno, la madre embarazada que trabaje, pues tendría que llevar una muy buena alimentación, descansar bien y que su actividad física sea la recomendada, ¿verdad? No sea excesiva ni tampoco que pase demasiado tiempo de pie o que no tenga un trabajo que le exija estar demasiado tiempo de pie. Evitar exposiciones al calor por periodos largos, llevar una adecuada alimentación y consumo de líquidos de manera general, ¿verdad? Pero
Esto es en el parámetro normal en el que aparece un embarazo, pero por ejemplo, si no ya pasaron 3 meses y todavía no disminuyen estos mareos, nos puede estar indicando otra situación que podría ser una alteración en la presión arterial. Entonces sí, siempre hay que orientarlas sobre algunos otros síntomas que pudieran llegar a mencionar. Otro de los síntomas o molestias son los calambres. Estas pues son, o bueno, los calambres los vamos a definir como unas contracciones en los músculos involuntarias, porque no es algo que controlemos, son muy dolorosas e intensas y que especialmente se dan a nivel de miembros inferiores, en pies, pantorrillas o en ambos, ¿verdad? Pueden ser causados también porque durante el embarazo pues hay una reducción de calcio o aumento también de fósforo en la sangre, que puede ser a causa de una alimentación inadecuada, ¿verdad? O de otros tipos de causas como una enfermedad que se esté produciendo en la embarazada. Entonces, de manera general, pues debería mantenerse en parámetros estables el nivel de calcio y el nivel de fósforo. ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a realizar o qué le vamos a recomendar a la mujer embarazada en caso de calambres? Que realice estiramiento muscular, que eso sería parte de la actividad física, ¿verdad? Dentro de la actividad física, pues no nos referimos específicamente a que corra, a que camine u otro tipo de actividad muy excesiva, sino que incluso puede incluir yoga o estiramientos y que eso puede disminuir la probabilidad de que le puedan dar calambres. Tomar suplementos de magnesio por orden médica, bueno, eso depende mucho de los requerimientos de la madre, ¿verdad? Aunque pues de manera general le podríamos recomendar consumir plátanos o bananos, que eso puede favorecer a la disminución de calambres. Hidratación también, la hidratación es importante y mantener cantidades adecuadas de calcio, por eso es que regularmente en cada control se le solicitan exámenes de laboratorio para poder ir determinando si no hay alguna alteración a nivel de electrolitos y que eso pueda poner en riesgo la salud de ambos. Las hemorroides, que también son otra de las molestias que pueden presentar, no en todos los casos, pero sí suelen presentarse. Las hemorroides pues son dilataciones o aumento del tamaño de las venas que se encuentran a nivel del recto o del ano y que eso suele ser muy doloroso para las mujeres embarazadas. Si estas venas son afectadas, pues depende mucho del lugar en el que se encuentren, ¿verdad? Si es de manera interna o es de manera externa, pueden ser de ambas. ¿Cuáles son las causas de las hemorroides? Regularmente puede ser por la presión que se ejerce, ¿verdad? En las venas que se encuentran a nivel de las fosas ilíacas y que, por ejemplo, puede ser causado por el útero. Quiere decir que estas, por ejemplo, no se producen en el primer trimestre, puede ser a partir del segundo o tercer trimestre donde hay mayor aumento del útero y que eso al presionar las venas que se encuentran en las fosas ilíacas puede fomentar que produzcan las hemorroides. Entonces, cuando hay una presión, eso hace que vayan aumentando de tamaño y eso provoca que también dentro de esas venas vaya haciendo más presión y entonces aparecen estas hemorroides. ¿Por qué? Porque necesitan drenar esa sangre que ha estado acumulada. ¿Cuál sería el tratamiento? Eso depende mucho del tipo de hemorroides, 1 y 2, de la gravedad, ¿verdad? Estas pueden tratarse desde una dieta alta en fibras o pueden tratarse a través de ablandadores de bolo fecal u otros medicamentos que pueden favorecerlo, o puede ser también a través de baños de asiento o cremas de utilización tópica, siempre y cuando un médico lo ordene, ¿verdad? Pero de manera general, pues estas podrían ser prevenidas con hidratación, buena alimentación, descanso adecuado y no sobrepasarse en las capacidades físicas, ¿sí? Muchas de las complicaciones o molestias que vemos en este momento o que hemos estado hablando son causadas porque la madre lleva un estilo de vida muy acelerado, muy cansado, ¿verdad? En la que le exige estar demasiado tiempo de pie o demasiado tiempo sentada o demasiado tiempo con estrés o sin la facilidad de descansar. Acuérdense que en el embarazo
especialmente en el primer trimestre, pues requiere mucho descanso por los síntomas que presenta. Entonces, al esforzar el cuerpo, automáticamente pues va a presentar ciertas molestias. Hay algunas mujeres que van a presentar signos y síntomas, hay otras que no, hay otras que sí experimentan estas molestias, hay otras que para nada. Eso depende mucho del organismo, depende de la reacción que tenga su cuerpo, pero generalmente y la mayoría de los casos, la mayoría de mujeres puede identificar que ha sufrido alguno de estos signos y síntomas.